¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde está claro el tema central en la economía y en la sociedad argentina pasa por las nuevas restricciones que el Gobierno Nacional ha anunciado en las últimas horas en medio de lo que es la expansión de la segunda ola de coronavirus. Sin duda, desde el punto de vista económico, es un gran desafío para el comercio, para los trabajadores, para distintas actividades económicas, convivir nuevamente con restricciones más agudas, como por ejemplo van a estar sufriendo los establecimientos nocturnos, como en general todas las actividades van a sufrir porque los efectos colaterales evidentemente se van a ir sintiendo progresivamente. Y esto obviamente supone también un desafío enorme para el gobierno en todos sus estamentos, ¿no? Porque está claro que esa idea original que estaba generando el posible cierre por la expansión del coronavirus de no asistir al sector privado a través de asistencia financiera a las empresas o a los trabajadores es inviable en una economía que ha sufrido ya un 2020 durísimo desde el punto de vista de los ingresos de las familias sobre todo. Así que en este sentido está claro que el desafío tiene que ver con cómo sostener al sector privado en medio de una expansión del virus que ya lleva más de un año, ¿no es cierto? Algo que todos sabemos en cuanto a la profundidad de la crisis que se está viviendo en distintos sectores de la actividad económica local, provincial y nacional. Pero más allá de esto, obviamente uno lo que hace es ir mirando cómo marcha la economía. Vamos a compartir ahora datos que dio a conocer el INDEC en la tarde del jueves y que tiene que ver con la actividad de la industria y la construcción, datos al cierre del mes de febrero, donde se observan datos de alguna manera con lecturas contradictorias, porque por un lado, ahí está usted viendo los números de la industria, que creció 1,6% cuando uno compara febrero del 2021 contra 2020, pero, y este es un dato para tener en cuenta, tiene una retracción con respecto al mes de enero. El 1,6% de caída mensual, justamente lo que está manifestando es esto. La industria está trabajando en niveles por encima de lo que era febrero de 2020, es decir, previo a la pandemia, ligeramente por encima, pero evidentemente en zona de techo, hablando en términos financieros, porque comienzan a notarse, algunas restricciones a lo que tiene que ver con la actividad. Ahora, en la construcción el panorama es bastante similar, la recuperación, ¿no?, con respecto a los niveles previos a la pandemia, inclusive es más importante. El dato de febrero, de acuerdo al informe de INDEC, está 22,7% arriba de febrero del año 2020, pero el dato en la comparación mensual, febrero contra enero, otra vez, y esto no tiene que ver con cuestiones estacionales porque estas son series desestacionalizadas, es decir, que tienen en cuenta la diferencia que hay entre lo que ocurre habitualmente en estos sectores en febrero y en enero. Ahí estamos viendo una caída del 3,9%. Incluso en el ámbito de la construcción, algunas lecturas, como decía anteriormente, contradictorias, más agudas inclusive, porque como habitualmente manifiestan los actores del sector, esta mejoría en los niveles de actividad en relación a lo que eran los niveles previos al inicio de la pandemia durante el año 2020, se están viendo básicamente, en términos de changas, de trabajos informales, y esto lo deja bastante claro el informe de INDEC, que muestra, a pesar de esta recuperación de la actividad, una caída en los puestos de trabajo formales en el sector, en los puestos registrados, de aproximadamente el 10%. Por eso, cuando usted escucha a veces hablar a los actores del sector, a la gente de la UOCRA, por ejemplo, acerca de las dificultades que hay en este contexto, es evidentemente porque están haciendo referencia a, una distribución del trabajo en el ámbito de la construcción muy diferente a la que teníamos antes del inicio de la pandemia en los primeros meses del año 2020. Por supuesto que todo esto habrá que ver cómo sigue en el ámbito de las nuevas restricciones, con el dato a nivel macro, más preocupante, que tiene que ver con que está muy claro que en la medida en que estas restricciones deban seguir en las próximas semanas y meses, seguramente va a impactar sobre las proyecciones de recuperación de la actividad económica global, ¿no es cierto?, que se venían haciendo. Les recuerdo en este sentido que durante el año 2020 la economía argentina cayó 10%, que este año se espera que se recupere, de acuerdo a distintas estimaciones, entre 5 y 6%, es decir, algo así como la mitad de lo que se cayó el año pasado, y tenga en cuenta que desde el 2019 hasta el 2020 ya la economía venía, en un derrotero
con una tendencia realmente muy negativa. En realidad desde 2008 el desarrollo de la actividad económica en la Argentina venía en franca caída, que la economía argentina no crece desde el 2011, es decir, esto se da en una tendencia, le diría yo, de los últimos años realmente complicada. Entonces, el punto aquí es que evidentemente lo que habrá que seguir de cerca es hasta dónde pueden convivir las restricciones con una economía que evidentemente ha generado un empobrecimiento muy importante de todos los agentes económicos en la Argentina. Hacemos ahora la primera pausa y enseguida estamos hablando de temas locales. Vamos a comenzar hablando de la situación de los gimnasios en este contexto. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y comenzamos a hablar entonces de la situación de los gimnasios, una de las actividades realmente golpeadas durante el año 2020, una de las actividades que ha vuelto a trabajar y que evidentemente estaba en un ámbito de preocupación en torno a hasta dónde iban a avanzar las nuevas restricciones. Tuvimos oportunidad de conversar en la semana con Ariel Catalviano, que es referente de la actividad aquí en la ciudad de Mar del Plata, que nos cuenta cómo está el sector en este contexto. No, el balance es positivo hasta hoy en la parte que estamos abiertos. Es negativo porque económicamente estamos en menos 10. Tenemos todas las deudas de 2020, recién ahora se quiere empezar a acomodar y bueno, está el fantasma de volver a cerrar. Pero el 2020 tenemos un año de deudas acumuladas, que cada uno las irá pagando en base a cómo se vayan dando las circunstancias. El 2020 prácticamente no abrieron. ¿Cómo se ha No, hecho porque para sostenerlo? trabajamos enero y febrero, que son meses que trabajamos al 50%. Marzo trabajamos una semana, porque fuimos uno de los rubros que cerró antes de que el presidente dictaminara la cuarentena. Y después volvimos a hablar a finales de octubre, noviembre. Y eso, tuvimos 2 meses de más o menos trabajar, 1 mes y medio. Volvió el verano, que volvimos a trabajar al 50% dentro de lo poco que trabajamos. Y ahora cuando quiere empezar a reactivar, volvemos a bajar. El año estuvo perdido 100%. ¿Cómo se hace para mantenerlo? No te digo con las puertas abiertas, pues la tuvieron cerradas una gran cantidad de tiempo, pero ¿cómo hace para mantener esta estructura? El rubro mutó online, trabajos personalizados a distancia, Zoom, Meet, todas las plataformas que se te puedan ocurrir online, alquiler de equipos, cambió mucho, se abrió un margen nuevo que está bueno, si lo tomamos fuera de que no esté la pandemia. Pero bueno, nos reinventamos todos y asumimos deuda y dejamos de pagar cosas. Se vendieron equipos, se alquilaron equipos, fuimos sobreviviendo. ¿Han cerrado gimnasios en la ciudad de Mar del Plata con todo esto que detallás? En Argentina el número es casi 2.000, en Mar del Plata cerraron 4 gimnasios, ¿no? Pero hasta ahora también el hecho no van sobreviviendo porque al no pagar las deudas y que todavía impositivamente no haya una presión grande, y bueno, vos lo vas pateando. Ahora cuando haya que regularizar alquileres, deudas impositivas, hay que ver quién queda en el camino. Consultarte en base a esto, hay impuestos que seguir pagando, hay servicios, hay tasas. ¿Cómo han hecho y qué ayuda han tenido a lo largo del 2020 y este 2021? No, nada, cero. La única ayuda es que no te embargan las cuentas o no te reclaman judicialmente, pero los impuestos están,
y están a la espera, y si hay que meterse en una moratoria tienen su interés en todos, no hay nada. Es más, sacando los impuestos, sacando obras sanitarias que no te corta el servicio y pudimos llegar a un plan de pago, la luz y el gas, si no lo pagás a los 3 meses te lo cortan en plena pandemia y anda a cantarle, no lo pudimos reacomodar por ahí, llamadas por teléfono, pero no hubo ninguna ayuda que vos digas, bueno, no pague el interés, tantas cuotas. Yo apelo a que cuando esto termine haya un reacomodamiento y la parte impositiva se pueda acomodar para que nos sirva a todos. Verdaderamente, si no hay algún tipo de ayuda de cómo hacer frente a las deudas, es imposible. Y no, yo te hablo particularmente, para mí va a ser muy difícil quedar la deuda colgada y después verán de qué manera se ejecutará o cómo se pagará, porque esto recién va a activar, va a pasar un año para que esto vuelva a activar y vuelva a ser lo que era antes. Por ende, yo estoy preocupado por mantener en mi negocio, obviamente en mi familia, en mi equipo de trabajo. Después, lo impositivo queda en un segundo plano. Si no, la máquina no puede seguir girando y si la siguen trabando no va a girar nunca. Y Catalviano describía básicamente la situación de los gimnasios, ¿no? Como tantos comercios y actividades de distintos sectores que evidentemente no resisten un nuevo cierre, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que ya el 2020 ha dejado a mucha gente, porque estamos hablando de familias, de emprendedores pequeños, en muchos casos con deudas, con atrasos desde el punto de vista impositivo, con situaciones no resueltas en lo financiero, que evidentemente hacen inviable la posibilidad de seguir con cierres incluso parciales hacia adelante. En el segundo tramo de la charla, Catalviano nos cuenta de qué manera están trabajando, cómo se están cumpliendo los protocolos y de qué manera se están vinculando con el gobierno municipal, básicamente para ver qué tipo de asistencia les puede permitir evitar nuevos cierres. Sí, totalmente. Los protocolos los cumplimos al pie de la letra y si no los cumplimos porque alguno por ahí se va, entre el grupo de gimnasios tratamos de comunicarnos y asesorarnos y darnos una mano para que la gente los cumpla y al que no los cumple lo llamamos o le avisamos o tratamos de qué necesita para que pueda cumplir prolijo el protocolo para poder seguir trabajando y no frenar. Es muy complicado en un contexto contagiarse porque cada persona trabaja sobre su burbuja, entonces si todos cumplimos los protocolos y en estas dimensiones se puede trabajar tranquilamente, no hay contagios dentro de un gimnasio que podamos afectar al número de infectados diarios. Si bien es lógico que es positivo estar abiertos comparado con lo que fue el 2020, imagino también que esta modalidad de trabajo no termina de servir al 100%. No, imagínate que esta semana, mira vos, no vino nadie. Ya la gente te pide el dinero, o la gente no se quiere anotar, o la gente está esperando a ver qué pasa. La publicidad no es buena. Yo entiendo que es muy difícil también estar del lado del gobierno y de cómo actuar y qué proceder. No creo que sea sencillo para nada, pero bueno, tampoco colabora esta inseguridad de que si cerramos o abrimos a nadie, porque tampoco estamos a la expectativa de ver qué va a pasar. Bueno, justamente relacionado a eso, Ariel, ¿qué pasa si llega una medida restrictiva informando que otra vez tienen que cerrar sus puertas? Nosotros desde el primer día, te repito, cerramos la primera semana de marzo, una semana después de marzo, perdón, que inició marzo, y respetamos todo. Cumplimos los protocolos, no alquilamos equipo, cumplimos el protocolo nacional, provincial, hicimos el protocolo junto con la municipalidad, esperamos y abrimos a fin de octubre. Si llegado el caso nos volviesen a cerrar, Mar del Plata desde la Cámara de Gimnasios no va a cerrar, no puede cerrar. Esta vez no podemos cerrar. No es una cuestión egoísta, sino que no hay forma para poder mantener es imposible. su trabajo. Nadie quiere trabajar a pérdida y estar viendo si se contagia o no se contagia. A mí me gustaría estar cobrando mi sueldo en mi casa con mis hijos mirando alguna plataforma online, ¿no? Estando acá y viendo de qué manera atajando que no entre el coronavirus. A nadie, si yo cobrase un sueldo y todo mi equipo cobrase un sueldo, y seguramente estaríamos en nuestros hogares, pero acá hay que generar, y aparte de lo que nosotros vemos desde nuestro rubro, que si la rueda se corta, después es muy complicado que vuelva a reiniciarse. Si la rueda se corta, ese proceso de reactivación económica es letal, y si no lo entendemos así, va a ser muy difícil poder regenerar lo antes posible para que el sector vuelva a ser productivo, el nuestro y cualquiera. Pero entonces, bueno, hay que juntarse con la política y ver, a ver, van a cerrar, cómo van a trabajar, de qué manera, cómo pueden hacer. No, cerremos y vemos, no. Nosotros no podemos tomar el lujo de hacer eso. Justamente en eso último que detallás, a nivel provincial y nacional llegan las medidas y simplemente acatarlas.
¿Qué ha pasado con el gobierno municipal? ¿Cómo han sido las reuniones a lo largo de todo este tiempo? ¿Se han sentido respaldados en algún punto? Sí, nos reunimos siempre con la municipalidad, nos atienden todos, de todos los bloques, el teléfono, hemos tenido reuniones, pero bueno, para que se generen las cosas se tienen que juntar todas las partes y todas las partes están de acuerdo. Eso por ahí es lo que falla hoy por hoy. Desde parte del consejo y de parte de la parte productiva, los responsables siempre nos atienden el teléfono y siempre buscamos una reunión, un plan de contingencia. Ahora bien, se tienen que juntar todas las partes, incluido el intendente, me imagino yo, y bueno, generar un plan que lo avalen todos, que se firme y que tenga un proceso para que nos sirva. Algún decreto para el tema del TCU, obras sanitarias, y buscar, ver de qué manera nos podemos ayudar para que sirvamos para la ciudad, que no seamos un estorbo y para que nos sirva para trabajar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Cambiamos de tema y en este tramo de Mercados y Empresas vamos a hacer referencia ahora a la actualidad de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata, como siempre con la participación del contador Ezequiel Lorenzo. Y esta semana en particular para hablar de la dinámica que está generando dentro del sector la tranquilidad del dólar. Usted sabe que desde el pico de 200 que hizo el Blue, que es la referencia habitual de la gente, ese valor para el dólar informal en nuestro mercado ha disminuido hasta los niveles de 140 en que está operando en este cierre de semana. Y como siempre hemos dicho aquí en Mercados y Empresas, no inclusive en estas últimas semanas, sino en los últimos años, cuando se generan estas distorsiones en los mercados cambiarios, cada vez que el dólar se tranquiliza, la actividad económica intenta reaccionar. Esto se está viendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mercado de compraventa de inmuebles usados, pero también en el ámbito de los desarrollos inmobiliarios. Así que sobre este tema, en la semana conversaba Javier Novoa con el contador Ezequiel Lorenzo. Bueno, en Argentina es muy variable. Hay un punto importante dentro de la economía que es la inflación. La inflación en pesos existe. Arrancó los primeros meses en niveles del 3, 4%, 4 y pico, con lo cual se proyecta un 2021 con una inflación en torno del 45%, ojalá que sea mucho menos. Entonces sería esperable
que despacito la cotización del dólar también continúe con esa variación para que quede similar al inicio del año. Si el dólar se queda estanco, como dijiste vos, durante mucho tiempo más, la inflación en pesos va a generar una presión en los costos y va a encarecer la construcción, en el caso del barrio los gastos de infraestructura y demás. Entonces no es lo ideal porque llega a un punto que se puede sostener y llega a un punto que hay que trasladarlo en el precio. Así que en este momento se puede comentar como un momento de oportunidad, digamos, donde todavía la inflación de costos no ha presionado y podés hacer valer, digamos, el billete de dólar a buen valor, así que se producen momentos de oportunidad para el ingreso. Ezequiel, ¿cómo ves la construcción en Mar del Plata? ¿Cómo ves que ha atravesado esta pandemia aquí en General Pueyrredón? Mira, con expectativas, luego de la pandemia hay un proyecto de ordenanza que entiendo y espero que esté saliendo próximamente para incentivar la construcción. Lo que se busca es que hay muchas empresas y muchos emprendedores que hasta el 2020 participaban del sector de la construcción, tal vez no como actividad principal, es nuestra actividad principal y de otros desarrolladores, pero había actores que, además de su actividad principal, desarrollaban unas obras, se juntaban inversores y hacían un edificio y había bastante construcción. Eso genera mano de obra, recaudación de derechos municipales, tasas y mucho trabajo, venta en los corralones y demás. Eso se cae con la pandemia, la gente que no estaba en el sector en particular se retrae, dice vamos a esperar. Bueno, ahora este incentivo a la construcción esperemos que salga para que vuelva a traer la inversión, que es trabajo para la mano de obra, venta para los corralones, servicios y bueno, una actividad que genera movimiento económico en la ciudad. Según el INDEC se ha visto una pequeña suba en los costos de la construcción. ¿Esto se ha notado, se ha podido absorber, ha influido de alguna manera? Eso pasó, se ha notado y por ahora se ha podido absorber. El hierro ha subido más del 20% en los últimos 4 o 5 meses. De vuelta el tema de la pandemia generó problemas en las entregas de los distintos materiales y ante la falta de material la tendencia es la ley de la oferta y la demanda, sube el precio. Hubo una paritaria de la UOCRA en noviembre del 25%, en febrero del 8%, que había estado en stand-by durante la pandemia el año pasado. Y eso genera un encarecimiento en los costos que mayormente por ahora se puede manejar, pero en la medida que si el dólar se queda medio planchado se va a traducir en un encarecimiento. Esperemos que no, que siga esta buena relación para que sea una oportunidad para las obras y para los compradores. Y así describía el contador Ezequiel Lorenzo esta situación que se está generando en el ámbito de los desarrollos inmobiliarios en el sentido de que, bueno, este panorama de dólar calmo y de costos de la construcción creciente está generando incentivo en los desarrolladores para llevar adelante nuevos proyectos. Decía también Ezequiel que hasta el momento se han ido absorbiendo en términos relativos esos incrementos de costos en lo que tiene que ver con el traslado, ¿no?, de estos proyectos a básicamente los inversores o usuarios finales, con lo cual, bueno, es una buena etapa sin duda y así se entiende y así se observa que se está interpretando en general por aquellos que han tenido la capacidad como para ir generando un excedente de pesos en esta última etapa, como para advertir, bueno, oportunidades dentro de este sector. En el segundo tramo de la charla conversamos con Ezequiel sobre otro tema, sobre el emprendimiento Casonas del Aras, en la zona sur de la ciudad, que a partir de lo que ha sido, digamos, la última tendencia de la demanda en nuestro medio, está recibiendo la mayor atención por parte de los inversores. Bueno, Casonas del Aras es un emprendimiento suburbano, es uno de los grandes emprendimientos que han ido apareciendo en los últimos años en la ciudad de Mar del Plata, que inicialmente se desarrolló en el casco urbano y con el tiempo, con el establecimiento de los barrios privados en la zona sur, allá por Jorge Newbery, empezó la posibilidad de que la gente se pueda establecer en estos barrios privados con los beneficios que ello trae, fundamentalmente la seguridad, espacios verdes y una gran amplitud, digamos, un ambiente bastante ideal, si se quiere, para que los chicos estén en la calle, como cuando éramos todos chicos, que en el casco urbano es un poco más difícil, en un marco de seguridad. Y Casonas del Aras es nuestro emprendimiento en la zona sur, tiene eje en el Aras Santa María del Mar, que es un aras de cría de caballos de equitación, de salto, y se está desarrollando en este momento una cancha de polo. Es un lugar hermoso que se está despacito abriendo al público como club hípico, forma parte de la Asociación Argentina de Salto,
y ha sido el eje para desarrollar este emprendimiento, Casonas del Aras, donde tenemos 3 productos distintos en 2 sectores. Por un lado tenemos departamentos o apartamentos con un estilo campo dentro del sector del Aras y casas llave en mano, donde además de adquirir el lote, con el emprendimiento nos ocupamos de construirte la casa llave en mano dentro de una estética. Y del otro sector tenés lotes en un barrio privado tradicional para que puedas participar por el lote, ya sea como ahorro, como inversión o con miras el día de mañana de hacerte tu propiedad, digamos. Detallabas seguridad, aire libre, muchos espacios, canchas para poder efectuar deportes. Esto toma especial dimensión, imagino, con el año que hemos atravesado. Sí, sin duda, es normalmente lo primero que se consulta es sobre la seguridad. En materia de seguridad, cabe destacar que nosotros vamos a entregar el barrio desde un comienzo con lo que se denomina triple cerco, que es el alambre perimetral, el alambre electrificado y otro alambre interior, cámaras de video y cámaras térmicas, o sea, toda la seguridad electrónica de última generación conectado a un centro de monitoreo, a un búnker de seguridad que van a estar ahí los guardias dentro del barrio, que te da una importante seguridad a nivel perimetral. Con eso mayormente, si bien Casonas del Aras está emplazado en un sector donde el entorno está consolidado, no hay asentamientos, tenemos buenos vecinos, no obstante eso, tener un buen perímetro es fundamental. Ese es uno de los primeros puntos que se consultan y nuestro barrio se va a entregar así, no es algo que le va a quedar a la gente el día de mañana por expensa, digamos, como un gasto adicional, sino que hicimos foco en la seguridad. Sí se proyectan amenities, en Casonas en particular pensamos en amenities que tengan un fácil mantenimiento y no costoso para que no tengan un elevado impacto en las expensas, áreas deportivas, tenis, pádel, fútbol y canchas multipropósito y un house típico con espacios comunes, con una sala de estar y bueno, agregamos un espacio coworking porque, como vos decías, la pandemia trajo nuevas formas de vida y a veces si bien puedes tener tu propiedad dentro del barrio, tener un espacio para irte a trabajar un ratito y poder checar la compu tranquilo fuera de tu casa puede llegar a ser de utilidad. Ezequiel, te consulto, el interesado en este proyecto, ¿qué facilidades de pago tiene? ¿Puede abonarlo en pesos? Sí, en todos nuestros emprendimientos la forma de participar es con un anticipo y cuotas durante el grado de avance de obra. También en Casonas del Aras es un anticipo y cuotas en pesos. Hay distintos barrios internos, como en todo master plan de un barrio privado. Hay barrios que se entregan en este año, con lo cual son pocas cuotas, pero hay barrios que entregamos en el 2024 y tenés hasta 40 cuotas en pesos. Para que tengas una idea, una cuota está alrededor de 80.000 pesos luego del anticipo. Es una cuota dentro de todo que se puede llevar. Al ser en pesos, no tiene vinculación el contrato con la moneda dólar. Si el dólar está 140, 180 o 200, no tiene que ver con el contrato. Sí se actualiza para acompañar las subas en los costos, digamos, por el salario de la construcción, pero es el único concepto. Entonces te permite entrar en un esquema bastante claro de participación, que como te digo, muchos ingresan al inicio con miras a hacerse una propiedad, otros como un ahorro forzoso y otros con miras a una reinversión. Hasta aquí entonces el panorama de actualidad, ¿no? De los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata, la descripción del proyecto Casonas del Aras, allí en la zona sur, de parte de Ezequiel Lorenzo. Ahora cerramos este bloque hablando de una información que nos hace llegar la gente amiga de ATIGMA, la asociación que nuclea a empresas y emprendedores del ámbito de la tecnología aquí en la ciudad de Mar del Plata y que tiene que ver con la apertura de inscripción para lo que va a ser desde fines de este mes de abril, bueno, la reedición del Club para Chicas Programadoras. Esto tiene que ver con una serie de encuentros virtuales, semanales, donde, bueno, chicas de secundaria, básicamente la propuesta es para chicas de edades entre 3 y 17 años, puedan aprender temas vinculados con la programación, además de, como dice la gente de ATIGMA, producir un cambio positivo, hacer amigas y conocer más sobre el mundo tecnológico. Así que para aquellas interesadas, bueno, la inscripción o más información puede hacerse en el sitio www.chicasprogramadoras.club. Hacemos ahora una nueva pausa y enseguida hablamos de Innova Space. Esto tiene que ver con un emprendimiento local que ganó el premio Naves a empresas nacientes a cierre del año 2020 y que progresa en lo que tiene que ver
con la construcción de satélites para brindar servicios de comunicación al agro. Esto después de la siguiente pausa. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, y enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha sido la semana financiera, otra semana con tendencia positiva en los mercados internacionales, donde las bolsas del mundo, particularmente las de Estados Unidos, pero con el acompañamiento, por ejemplo, de Europa, han seguido ganando posiciones, más allá de que vienen con un recorrido bastante extenso, ¿no? Desde los mínimos de la pandemia ya por el mes de marzo, pero evidentemente la tendencia a nivel internacional continúa en positivo, más allá de las dificultades que vemos en lo que tiene que ver con la evaluación de los activos locales por los problemas propios de la economía argentina. Pero antes de eso hablamos de Innova Space. Esto es un emprendimiento puramente local que ganó el año pasado el concurso Naves en el ámbito empresa naciente y que, bueno, básicamente consiste en la construcción de satélites de pequeña escala para mejorar la comunicación en el agro. Sobre este tema, para presentar el proyecto Innova Space, Javier Novoa conversó en la semana con su CEO y uno de sus fundadores, Alejandro Cordero. Nosotros hacemos pequeños satélites para dar comunicaciones a la agricultura en su esencia, pero obviamente se expande a mucho más como la minería, el petróleo y en otras cosas. Nosotros desarrollamos, diseñamos y fabricamos estos satélites aquí en Mar del Plata. Realizarlos es una campaña aproximadamente de un año, entre que se confecciona, se desarrolla, se ensambla y se produce y luego se lanza. Eso tarda ese tiempo. Una vez que está lanzado, que ya está puesto en funcionamiento, ¿de qué manera colabora, como decías vos, con estos sectores? Y bueno, una gran implementación que nosotros podemos nombrarte es, por ejemplo, en el agro, es en los silos bolsas, donde, por ejemplo, ahí tenés elementos de medición, sensores, y esos sensores van a necesitar, en un lugar sin comunicaciones, comunicación. Entonces nosotros ahí le brindaríamos al agropecuario la solución de comunicación para que pueda poner en todos sus hilos bolsas sensorización y pueda monitorearlo en tiempo real desde su casa. En definitiva, sería una especie de repetidor de señal, por decirlo así. Es un repetidor pequeña señal, exactamente, de pequeños sensores. ¿Sí? También es aplicable, en otro ejemplo, a los sistemas de riego. Si vamos acá a Balcarce, que está muy cerquita, no tiene ningún tipo de comunicaciones, en Balcarce ya no hay comunicaciones, y eso permitiría que, por ejemplo, los elementos de riego puedan tener sensores y esa señal llegue realmente también al productor en tiempo real y en su casa. Te consulto, Alejandro, yendo al inicio de este proyecto, quizás un poco antes todavía de que comience, ¿cómo surgió la idea de hacer esto aquí en Mar del Plata? Y esto nace en una escuela técnica, hace ya 2 años, como un pequeño ejercicio de trabajo con alumnos del último año. Y empezamos a soñar un poco en el proyecto y bueno, empezó a crecer tanto que hoy cobró estas dimensiones, ¿no? Pero es bueno saberlo y es bueno decirlo que nace esto de un proyecto de una escuela pública del Estado y de Mar del Plata, que es la técnica número 5. Te consulto, vemos aquí el satélite, ¿cuánto sale fabricarlo? Fabricar este tipo de satélites cuesta alrededor de $100.000 y lanzarlo 50.000 en este caso. ¿A dónde se lanza? Para aquellos que no estamos en el tema, ¿cómo es la temática? ¿Cómo se realiza?
El lanzamiento se hace a través de varias compañías a nivel mundial que hacen lanzamientos satelitales de baja órbita. Uno de ellos, el más famoso, es Elon Musk, el dueño de SpaceX, que obviamente brinda ese servicio. Nosotros contratamos a través de un distribuidor de servicios ese mismo contrato para poder lanzar nosotros con él a finales de este año. ¿Se lanzan mismo aquí desde Mar del Plata? ¿Hay que hacerlo desde otro lugar y luego se acomoda en la zona? Se lanza dependiendo obviamente del proveedor, en este caso es SpaceX, de la NASA. Se lanza desde Cabo Cañaveral, en este caso, ¿no? Y luego, una vez que queda ya en la posición que debe estar, queda fijo ahí, tiene un tiempo, hay que solicitar un permiso para que este satélite esté en ese lugar. Sí, los permisos que se solicitan son solamente para la comunicación, pero mientras tanto no se pide ningún permiso porque hasta ahora el cielo es de todos, o sea, no tiene régimen, no hay que solicitar permiso para tirar un elemento ahí. Y así describía Alejandro Cordero, bueno, lo que están llevando adelante ahí en Innova Space, y aparece un punto interesante, ¿no?, para continuar desarrollando, que tiene que ver con el financiamiento. Decía Alejandro Cordero, la construcción de cada satélite cuesta $100.000, ponerlo en el espacio otros $50.000, con lo cual la pregunta natural es: ¿cómo se obtiene financiamiento para desarrollar un proyecto de estas características desde sus primeras etapas? Como usted va a escuchar ahora, en el segundo tramo de la charla con Cordero, aparece el rol de la aceleradora de proyectos Neutrón, de la que ya hemos hablado aquí en Mercados y Empresas algunas semanas atrás, y también el apoyo de organismos estatales, de áreas del Estado. Y en este sentido nos parece interesante, bueno, compartir lo que nos cuenta Cordero acerca de la experiencia de Innova Space, porque puede ser muy útil para otro tipo de emprendedores. Así que lo que sigue es el segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Alejandro Cordero, CEO de Innova Space. El proyecto en su etapa primaria fue financiado por la aceleradora en la cual estamos ahora, que se llama Neutrón. Ellos financiaron la primera parte del proyecto, que son alrededor de $75.000. Que nos sirvió para empezar y a empujar este proyecto. Luego recibimos un subsidio del Estado, una ANR, que lo da la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, de alrededor de $166.000 o en pesos, 15 millones de pesos. En base a eso te consulto, ¿se va fabricando en stock? ¿Se hacen a medida de que aparece el cliente que lo necesita? ¿Cómo es el trabajo diario en ese sentido? No, las etapas de este proyecto son 3, si la podemos quebrar. La primera etapa es hacer el primer prototipo, lanzarlo y evaluar todas las consideraciones. La segunda etapa, que tiene que ver con la primera capitalización, que de eso tenemos el dinero. La segunda etapa, que tiene que ver con la búsqueda de dinero, nos va a servir para lanzar hasta 5 satélites más para tener la última versión de nuestro satélite. Ya en la tercera etapa vamos a lanzar una constelación de 100 satélites. ¿Cuándo se cree que podría estar específica la primera etapa? O sea, que el primero de estos satélites ya esté en su lugar donde tiene que estar, lanzado por la NASA. ¿Cuándo se cree que va a suceder? Este satélite va a ser lanzado en diciembre de este año, diciembre de 2021. Así que ya tiene fecha y ya está pago, digámoslo así. Alejandro, se nota tu emoción al hablar sobre el proyecto, lo que genera en vos, imagino en la gente que trabaja con vos. ¿No es usual escuchar este tipo de proyectos en Mar del Plata? No, ni en Mar del Plata, ni en Buenos Aires, ni en Argentina. En Latinoamérica. Eso es un rubro muy chico, donde no hay muchas compañías. Nosotros vamos a estar haciendo una disrupción porque este tipo de satélites no existen en Latinoamérica. Es la primera vez que va a pasar algo así. Así que va a ser un hito, no solo a nivel argentino, sino a nivel latinoamericano. Y creemos que nosotros podemos llegar a tener un unicornio en las manos, y creo que es así, por eso estamos convencidos. Creo que en los próximos 10 años vamos a dar mucho que hablar, ya que vamos a tener un salto muy cuantitativo en cuanto a nuestra valoración como empresa, ¿no? Alejandro, obviamente desde el sector privado, como decías, con Neutrón, la aceleradora de proyectos, han conseguido este impulso para poder empezar a fabricarlo. Desde el lado estatal detallabas alguna ayuda, pero ¿alcanza la ayuda estatal teniendo la importancia a nivel nacional de este proyecto, o se hace falta un poco más de ayuda? El acompañamiento está fuerte y marcado, más en la economía, en la Subsecretaría de Economía y Conocimiento, y el Ministerio de Producción. Está trabajando muy fuerte con nosotros, nos está dando mucho apoyo. Hay entes que deberían relacionarse mucho más, para mi gusto, que es la CONAE y el INVAP, que son entes de desarrollo aeroespacial, que la verdad yo creo que tienen mucho por aprender, como nosotros,
y a estas nuevas compañías, estas nuevas agriculturas. Estas compañías como las nuestras se llaman The New Space o de nuevo espacio, ¿no? Son compañías jóvenes que tienen otra sinergia, otros tiempos mucho más rápidos, y quizás nuestras agencias espaciales no están acostumbradas a esas cosas. Entonces, si estuvieran acostumbradas, nos darían mucha más previsión y mucha más ayuda, que de hecho hoy no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, por lo menos estratégica de esa parte, no monetaria, sino estratégica. Así que yo creo que ese es el camino que tiene que ir jugando la Argentina en ese aspecto, ¿no? La Agencia Espacial tiene que ponerse más al hombro todo este tipo de proyectos, por lo menos en la parte académica y en la parte de acompañamiento. Y de la presentación de Innova Space pasamos a hablar ya de lo que ha sido la semana financiera. Le adelantaba en la apertura de este bloque que los mercados internacionales realmente anduvieron muy bien nuevamente en estos días. Hay un sostenido avance de la bolsa de los Estados Unidos, también en Europa, como destacábamos ya la semana pasada. Lo que uno observa es que las bolsas están sumando a la tendencia alcista global y por supuesto en Argentina, como le decía anteriormente, bueno, los problemas recurrentes de nuestro país en términos económicos y financieros hacen que la bolsa esté en un letargo realmente muy largo, más allá del buen contexto global. Pero vamos a ver cómo está cerrando la semana con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el Nasdaq, que agrupa principalmente las acciones tecnológicas de la Bolsa de los Estados Unidos, que si bien todavía no alcanza a recuperar el nivel máximo que registró en la primera quincena de febrero, bueno, es el índice que más ha subido esta semana. Una suba hasta el momento del 2,39% para el índice Nasdaq, que está claramente en tendencia positiva, bien por encima de la media de 40 semanas, que es esta línea curva ascendente que se ve en pantalla, con lo cual hasta el momento no hay dudas acerca de este sostenimiento de la tendencia positiva en el mercado americano de acciones cuando uno mira lo que está ocurriendo con el índice de tecnológicas. Lo mismo uno puede observar con el Standard & Poor's 500, en este caso lo recuerdo, es el índice que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. La semana está, digamos, acercándose a su cierre. Le recuerdo que estamos grabando hacia el mediodía del viernes, con el Standard & Poor's 500 subiendo 2,09% en esta semana en particular y acercándose ya mucho a esta línea blanca horizontal que le mostrábamos la semana pasada, que es un nivel que digamos, los analistas técnicos siguen de cerca y que tiene que ver con proyecciones matemáticas digamos, proporcionales a lo que había sido la caída de la pandemia. Así que bueno, habrá que ver cómo se comporta el índice Standard & Poor's 500 en la zona de 4.136, el último registro que tenemos es 4.104, así que bueno, se avecina un testeo de una zona importante para el Standard & Poor's 500 que también tuvo una muy buena semana. Ya la semana pasada le habíamos advertido que Europa también estaba reaccionando y esto tuvo continuidad en esta semana, donde uno observa que este ETF, el BGK, que tiene que ver con un paquete de acciones europeas a través del cual operan grandes inversores internacionales, tuvo nuevamente una semana positiva, en este caso 1,58% este índice de acciones europeas, habiendo superado esta línea blanca horizontal, que es una resistencia técnica muy importante de largo plazo. Aquí, para que usted tenga escala, lo que le mostramos es que este nivel de las acciones europeas no se alcanzaba desde el año 2008, con lo cual está claro que también en los mercados europeos hay una tendencia positiva importante en esta etapa. Y por último, hacemos el repaso de situación de la bolsa argentina, que no muestra cambios relevantes y esto en términos de fortaleza relativa es sin duda un factor de preocupación, porque lo que uno espera ver cuando todos los mercados suben es que el mercado argentino también suba. No se está observando esto en este momento, las bolsas siguen marcando máximos históricos y el índice Merval en dólares, que es lo que tenemos en pantalla ahora, a pesar de estar todavía muy lejos de este nivel máximo de 1.800 puntos que se alcanzó en enero del año 2018, no reacciona de manera sostenida. Lo tenemos cerrando la semana hasta el momento con una baja en dólares del 0,63% en 325,71, lo que demuestra lo que le comentaba al inicio del bloque, que la bolsa argentina, bueno, evidentemente atendiendo los problemas económicos y financieros autóctonos del país, lo que está ocurriendo es que no se suma al buen momento de los mercados internacionales. Bien, y hasta aquí entonces el panorama técnico en los mercados de referencia. Hacemos ahora la última pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para dar algunos detalles más de lo que ha ocurrido en estos días en la bolsa argentina.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com@mardelplata.gov.ar y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al COM deben ingresar a bit.ly/cámarascom. Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Pueyrredón. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de conversar con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando esta semana en la bolsa argentina. Decíamos el bloque previo, bueno, está claro que los mercados mundiales están en un buen recorrido alcista, extendido, pero siguen en positivo. Y la bolsa argentina con sus idas y vueltas. Así que Adriana, bueno, te damos la bienvenida. Contanos un poco cómo fueron las cosas esta semana. Bueno, fue otra semana más, ¿no? De las acciones que no logran... las acciones argentinas no logran tomar ningún camino, ¿no? Inclusive esta semana con todo el tema de vuelta a determinadas restricciones, algunas, o sea, todo eso crea un clima acompañado de que en el mundo también las cosas están complicadas en cuanto a volver a cerrar muchas cosas, muchos reclamos de la gente. Así que bueno, la bolsa en acciones podemos decir que no, que sinceramente están lateralizando en un rango re bajo. O sea, yo calculo que mucho más abajo no pueden ir, pero en realidad los valores que tocan en el exterior, una YPF vale $4, Banco Superville $1.70, entonces vos me decís, esos valores son, no sé, comparado, o sea, de lo que estaban tocando en el año 2018, son ridículos. Y vos me decís, ¿de cuánto van a caer? ¿Van a bajar de $1? O sea, es como que los valores que llegaron ya no existen. Y después con respecto a los bonos sigue la misma tesitura, o sea, los bonos no recuperan, están con paridades del 34%, y esta semana salió una nota en uno de los diarios que comparaba como que los bonos argentinos tenían que subir el 90% para dar el mismo rendimiento que da un bono de Angola, de todos esos países. Con eso nos damos una idea de lo que vale un bono argentino. Así que bueno, ¿qué va a pasar? Por supuesto que están adelante, es como que anticipan que no van a pagar. Pero bueno, todo depende ahora del fondo, ¿no? Y que estamos con el fondo que por lo menos quieren, todavía no nos han echado, todavía estamos ahí y están diciendo, bueno, a ver si renegocian la tasa. Y yo calculo que no creo que no salga el acuerdo con el fondo, pero que va a llevar más tiempo de lo esperado, como decían en mayo, no. O sea, para mí vamos a llegar a fin de año luchando con el fondo, ¿no? Bien. Pensando que están las elecciones también en el medio. Ahora, Adriana, lo que se notó durante la semana, porque inclusive hubo muchos comentarios, análisis en este sentido, es que el volumen en acciones de Argentina ha disminuido de una manera notable. Se está operando mínimos casi históricos. ¿Qué pasa con los CDRs? ¿Hay más interés ahí o también está afectado por esta apatía que hay en el inversor? Yo esta semana justamente notaba eso, ¿no? Que los CDR también habían bajado el volumen, o sea, está como que no define grandes cosas. ¿Por qué? Porque los CDR también, si bien han recuperado otra vez nuevamente la bolsa de Estados Unidos y el sector tecnológico empezó a subir nuevamente,
el dólar, ¿viste? El contado con liqui, al quedarse lateralizando, la gente en sus carteras ve que no tiene grandes ganancias ni movimientos. Entonces tampoco se despiertan, o sea, esperan, solamente esperan, no es que ni venden ni nada. Y eso lo que trae es un achatamiento en el nivel de las operaciones. Pero bueno, después esta semana lo que hay mucho son aprovechamientos de la tasa de caución, que están en los niveles del 33%, y eso te da una tasa efectiva aproximadamente del 38%, y lo que da la ventaja es que para fondos transitorios podés hacer colocaciones de un día, 2 días, 7 días, o sea, eso le da una agilidad al mercado que mucha más gente está volcándose esperando, o bueno, o porque tiene fondos que no quiere invertirlo en otro tema, o porque realmente dice, bueno, en vez de tenerlo dando vuelta, lo coloca y espera. O sea que el movimiento de caución ha traído, la verdad que tenemos bastante movimiento por ese lado. Además de los bonos de pesos, ¿no? Que los bonos de pesos siempre hay que recordar que los siguen pagando. O sea, acá el problema fueron los dólares, pero los bonos de pesos, todo lo que vence, se paga, inclusive las amortizaciones. Esta semana venció un bono que es muy popular, que lo han entregado sobre todo a la gente que ha cobrado juicios del casino, o sea, todo eso, el bono que se llama un BOCON, que es el pre-15, se conoce habitualmente, o sea, todo el que cobró juicios le dieron esos bonos. Y la verdad que te están dando un rendimiento del 40 y pico mensual. Entonces la gente, o sea, pago, renta, amortización, y están reinvirtiendo. Reinvierten, bueno, lógicamente que el que necesita lo retira, pero en general hay bonos que están dando el 40 y pico % en pesos. Y todo eso también trae un tipo de mercado. Y también un poco perder el miedo de que los bonos argentinos no todos no los pagan. O sea, no pagan los bonos en dólares, pero los bonos en pesos y las amortizaciones de esos bonos los pagan. Tanto la renta como la amortización, ¿no? Así que bueno, se caracterizó por eso esta semana, en realidad, el mercado nuestro. Está muy claro. Adriana, te agradecemos mucho esta participación en el programa, como siempre. Buen fin de semana y hablamos desde el lunes. Bueno, gracias Marcelo, hasta la semana que viene. Y después de la charla con Adriana, como siempre, compartimos datos que tienen que ver con el cierre de semana en bonos y en el dólar en los distintos mercados. Comenzamos por los bonos en dólares, que tuvieron otra semana ajetreada. Realmente no terminan de sostenerse las recuperaciones parciales que intentan los bonos en dólares de la Argentina. Y es así que vemos que en estos días, con datos a la apertura del viernes en que estamos grabando el programa, el único que está sosteniendo una recuperación del 1,03% es el Bonar 2030. En el resto de las series, caída generalizada, la más importante en el 2038 con una baja del 1,77%. Por último, el dólar en los distintos mercados. Lo que se ha visto en estos días es una reacción alcista del dólar en la bolsa, no así en el blue, por lo menos hasta esta hora del viernes, donde lo que vemos es que el blue está operando en 140 pesos, esto es la punta vendedora en promedio, con una caída semanal del 0,70%, y después en la bolsa sí, con algo más de demanda. En este sentido, le recuerdo que habitualmente el Banco Central interviene en el mercado de dólar MEP para, digamos, mantener a raya la cotización, pero en estos días, bueno, el MEP subió 1,76%, lo tenemos como último registro en 144,70, y el contado con liquidación, que estuvo operando durante el día jueves por encima de 150, el último registro que tenemos es 149,40, con una suba semanal del 1,50%. Por último, el oficial, que continúa con el ritmo sistemático de depreciación del peso establecido por el Banco Central, 98,20, con una suba del 0,52%. La última información que compartimos tiene que ver con el inicio del curso para inversores bursátiles la semana próxima en Mar del Plata Bursátil, como todos los años. La propuesta son 10 encuentros donde, bueno, los participantes recorren los distintos instrumentos en los que se puede invertir en el mercado bursátil local. Todos aquellos interesados pueden contactarse o directamente realizar inscripciones a la dirección de correo electrónico info@mdpbursatil.com.ar. Con esta información estamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.